no pueden dar capacidad a todo lo que hay. Y por supuesto, evidentemente, si seguimos apostando por el vehículo como medio fundamental de transporte, bueno, pues evidentemente el problema de los gases invernaderos, del efecto invernadero, va a seguir estando ahí, el problema de las emisiones va a seguir estando ahí, y los problemas de salud pues van a seguir estando ahora y de cara a un futuro. A partir de aquí, yo creo que ahora es cuando vienen un poco las cuestiones que se ponen sobre la mesa. Es decir, esta es la situación, entonces, ¿qué se podría hacer, ¿no? Y ahí es donde nosotros pues, podríamos intentar, digamos, aportar en nuestras zonas, en nuestros ayuntamientos, en nuestros pueblos, ver qué soluciones. Y es a lo mejor lo que sería interesante que de aquí, un poco contando para la participación de todos y de todas, pues pudiéramos sacar algunas ideas interesantes. Si queremos llegar a soluciones que sean sostenibles, evidentemente sí estoy totalmente de acuerdo, como decía Granada, que es necesario planificar, es necesario hacer una planificación. La administración autonómica, es cierto que ya en su día, cuando también estaba la consejería, sí se habló de movilidad y se elaboró el plan, se está elaborando el plan de infraestructura para la sostenibilidad. Es verdad que cuando fue Izquierda Unida sí se dejaron claro una serie de objetivos interesantes que podrían, digamos, ir encaminados hacia un cambio de modelo. Básicamente, como ya comentó, por ejemplo, con el plan andaluz, había una tendencia a políticas que potenciaran modos de transporte no motorizados, eso era importante. Y otro objetivo importante del plan era favorecer, digamos, el transporte de uso racional y sostenible. Es decir, que se disminuyeran la emisión de los gases, que se contribuyeran mejor a las condiciones medioambientales, por un lado, objetivo medioambiental, y por otro lado, evidentemente, pues no seguir con el uso de transportes motorizados. El problema es que ese plan, que en principio, esa orientación, esas directrices que se pusieron ya sobre la mesa, pues la realidad actual es que el gobierno autonómico pues, no sigue caminando por esos derroteros. Y bueno, pues ahora estamos en una situación un poco complicada en cuanto a lo que en principio fueron esos objetivos. Aún así, pues es verdad que se ponen sobre la mesa algunas alternativas. Yo las voy a plantear aquí como ideas muy sencillitas. También José Luis podría aportar, creo que aportar bastante sobre ellas, y después también que nosotros pudiéramos también hacer alguna aportación. Ahora mismo, en cuestión de movilidad, los elementos que estamos manejando actualmente, el autobús convencional, es importante para la gente, pues la velocidad media o la velocidad en la que tú, digamos, te llevas, la velocidad que tardas en llegar a un sitio, ¿no? La velocidad que tiene el autobús como tal, cuánto tiempo tarda. Y sobre todo es interesante las combinaciones con transportes no motorizados. Cuando estamos hablando de utilizar la bicicleta, ¿qué posibilidades tengo de llevar la bicicleta en el autobús? Es decir, ¿de qué manera se me hace cómodo intercambiar bicicleta y autobús? Digamos que por ahí son líneas interesantes de avance en lo que es el bus. Ver la manera de que se tengan velocidades o que se estructure de una manera de que las paradas sean o menos numerosas o que el tiempo medio sean menores. Porque normalmente lo que hace, digamos, a los habitantes de esta zona es no coger el autobús, la mayoría de las veces. Valorar el tema de cómo se está trabajando en coordinación con el consorcio, cómo está trabajando, el tema de las tarifas, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al autobús. La bicicleta es otra posibilidad. Ya se ha comentado antes Granada. Lo interesante de este medio es la facilidad del tránsito, ver cuál es el estado de la red de carriles digamos, viarias de bicicleta en el Algarve, no solo radiales, sino también entre pueblos, sería interesante. También lo que ha comentado, el problema es el acceso a Sevilla, en qué solución
tendríamos para el problema del paso del río, de la subida de la cornisa, y sobre todo, como ya decía en el mismo caso del autobús, la posibilidad importantísima es que la bicicleta pueda ser combinada con otro medio, es fundamental. En cuanto al ferrocarril, ahora mismo la única solución que tenemos, en principio, quitando el metro, es el cercanía, la línea de cercanía, que bueno, también evidentemente hay que valorar tiempo, las conexiones y los intercambiadores con otros medios de comunicación al llegar a la ciudad, las estaciones, que también es un problema, cuántas estaciones hay, cuál es su disponibilidad, cómo se accede a esas estaciones. Otra cuestión, el coche privado, evidentemente es el medio de evitar, o digamos, o a racionalizar su uso, digamos, sus efectos sobre el medio ambiente que son los más perniciosos, y pues, habría que idear a lo mejor política o ver de qué manera se puede disuadir, de manera interesante, claro, el uso del vehículo privado. También otro concepto es el tema, como ya lo he dicho antes, el tema de la intermodalidad. ¿Cómo abordar ese problema, ese tema? ¿Cómo podemos aportar soluciones para que sea posible no solo utilizar solo un medio de transporte para ir de un sitio a otro? ¿Qué podemos hacer para que sea fácil de combinar unos medios con otros? Hay una idea interesante que no sé si se lo comentará y que se ha hablado, que se ha dicho en un documento, que es el bus de tránsito rápido. Es una solución de movilidad que puede ser interesante por su bajo coste y que se podría ponerse siempre en práctica siempre que los espacios lo permitan. El bus de tránsito rápido es, digamos, un autobús grande de alta capacidad donde sobre todo los usuarios normalmente pagan el billete antes de acceder al autobús. Entonces, cuando llegas a la parada, el autobús abre las puertas en todas las puertas y la gente entra y sale libremente. Digamos que sería no exactamente como un metro, pero en superficie. La necesidad de este medio es que tenga avenidas grandes, que tenga una infraestructura mínima para poder ganar en velocidad con respecto a otros medios de transporte. Pero sí es verdad que los estudios hablan de que es una solución mucho más barata que construir líneas de metro, por ejemplo, en comparación, pero mucho más barata además. Y por último, todas estas soluciones son interesantes y yo creo que deberíamos en el debate posterior ver un poco qué pensamos de cada una de ellas, pero nunca hay que olvidar que cualquier solución de este tipo conlleva una serie de inversiones, evidentemente. Es necesario, evidentemente, hacer un estudio importante y una planificación acerca de cómo vamos a invertir unos recursos que son escasos de por sí, que ahora, en la situación en la que estamos, son aún más escasos. Y aquí sí hago hincapié, como persona que trabajo también en lo que es el Partido de Izquierda Unida y participo, donde, digamos, está el peso político de la cuestión. Es decir, al final, en los recursos y en la asignación de recursos económicos que son escasos, es donde quizás las políticas de nosotros, Izquierda Unida, es donde más hincapié o donde tenemos que trabajar de manera importante, donde se va a ver realmente cuál es en la selección de inversiones. Y por último, evidentemente, dentro de, digamos, para cohesionar todas estas soluciones, desde Izquierda Unida también tenemos muy claro que es importante la participación del máximo de actores implicados en la elaboración de políticas públicas que tengan que ver con esta situación, ¿sí? O con esta cuestión. No solo evidentemente mesas de carácter más técnico o no solo evidentemente soluciones a nivel político, sino que se tienen que incorporar también evidentemente a las organizaciones ciudadanas y trabajar en común, bueno, pues para que evidentemente las soluciones sean mejores o peores, por lo menos sean de todo y de todas, y eso siempre que no puede legitimar mucho más las soluciones en este aspecto y en concreto lo que refiere a la movilidad. Con esto yo termino mi